Hola, bienvenidos a un nuevo expediente NACIPE. El día de hoy vamos a hablar del vínculo entre el derecho penal y los derechos humanos. Para hablar de este tema tan interesante nos acompaña el doctor Luis Carranza Figón, que es profesor del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Luis, muchísimas gracias por acompañarnos para hablar de este tema. No, muchas gracias a ti, Luz, al expediente NACIPE también. Luis, me gustaría que nos contaras un poquito, pues para empezar y contextualizar el tema, qué son los derechos humanos y cómo es que se crea este término, ¿no? ¿De dónde sale? Bueno, principalmente los derechos humanos han devenido del Holocausto, que se llevó a cabo en Alemania, derivado de ahí, pues derivado del genocidio que hubo de muchas personas, pues surge esta parte de la dignidad de la persona, de la dignidad humana. Luego entonces los instrumentos internacionales comienzan a regular esta parte, estableciendo este tipo de derechos como derechos y libertades inherentes a la persona, a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, de lugar de residencia, de sexo, de origen étnico, de color, de religión, de lengua o de cualquier otra condición, de cualquier condición, dicen los instrumentos internacionales. Bueno, además, estos instrumentos, derechos y libertades deben estar garantizados por los estados mediante o a través de normas legislativas internas, existiendo con ello la adopción de medidas necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades de la persona. Para cumplir este objetivo de crecimiento y desarrollo de la persona, más allá de sus necesidades básicas y de su supervivencia, pues la Organización de Naciones Unidas emitió en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que viene a marcar las pautas de la protección en esta materia, fundamentadas en la libertad y en la justicia. Quisiera que, empezamos a hablar del vínculo y la relación que tienen los derechos humanos y el derecho penal. Hace un momento estábamos platicando tú y yo y me dices que puede confundirse el derecho penal con los derechos humanos. ¿Cómo es que pueden diferenciarse y cómo es que pueden confundirse, ¿no? Porque puede sonar bastante diferente, pero dices que en algunas ocasiones se llega a confundir. Sí, así es, efectivamente. Primeramente, se ha llegado a argumentar que los derechos humanos y el derecho penal vienen y persiguen la protección de la persona y de los intereses que resultan relevantes para el logro de la convivencia social. Sin embargo, pues también la protección de la persona la puede tener la medicina, la puede tener la sociología, la antropología, etcétera. Todas estas ramas, todas estas materias vienen a proteger al hombre, pero desde distintas perspectivas. Lo mismo sucede con el derecho penal y los derechos humanos. Es decir, sí que protegen al hombre, pero desde diferentes perspectivas. Una distinción aquí entre lo que es el derecho penal y los derechos humanos, pues puede radicar en que el derecho penal viene a proteger intereses o bienes jurídicos en torno a la persona, pero no solamente en torno a la persona humana, sino también a la persona jurídica. Es decir, el derecho penal también se encarga de la protección a la persona jurídica y los derechos humanos salvaguardan los derechos de la persona per se. No sé si queda clara esta distinción, pero los intereses son aquellos que rodean a la persona, derecho penal, la persona per se, como es como tal, derechos humanos. Se puede llegar a confundir en algunos casos y hay un... ¿Nos podrías dar un ejemplo de un ejemplo de cómo se ha confundido los derechos humanos y el derecho penal? Sí,
Hay un caso muy específico en el Perú, por ejemplo, en donde parece considerarse que los derechos humanos sean bienes jurídicos, y así ha tratado de tipificarse, es decir, los derechos humanos como bien jurídico, penalmente protegido. Por ejemplo, en el caso, y del argumento, una sentencia peruana, en el caso de una detención ilegal practicada por un funcionario público, no solo resulta vulnerada la libertad de movimiento de la persona, sino que resultan también vulneradas todas aquellas garantías que resultan de la detención de esta persona. Sin embargo, para poder enjuiciar esta opción legislativa, resulta necesario esclarecer si se trata del mismo bien jurídico o se trata de distintos bienes jurídicos. Luego, entonces, esto es una confusión, pues la distinción entre derecho penal y derechos humanos radica en tres aspectos fundamentales. El primero, en el objeto de protección, es decir, el objeto de protección dentro de los derechos humanos es la persona humana. El objeto de protección del derecho penal son los bienes jurídicos o los intereses que llega a tener una persona. Por ejemplo, el patrimonio, ¿no? El segundo elemento diferenciador entre lo que es derecho penal y derechos humanos es las personas, ¿qué personas son merecedoras de sanción penal, de sanción? Por ejemplo, en materia de derechos humanos, las personas hacia las que se dirige la sanción es al Estado. En materia penal, a quien se dirige la sanción es a la persona física, o sea, la persona que llega a cometer el hecho. Entonces, ¿esto quiere decir que siempre el que vulnera los derechos humanos de alguna persona o algún ciudadano es el Estado? ¿Siempre? ¿No puede una persona particular vulnerar los derechos humanos de otro? Se ha llevado a cabo el tema de si terceros pueden violentar derechos humanos. Sin embargo, esta parte tiene que haber la aquiescencia necesaria de un servidor público. ¿Por qué sí que el Estado es responsable solo en materia de derechos humanos? ¿Por qué el Estado violenta derechos humanos? Bueno, porque el Estado tiene un deber de vigilancia sobre los servidores públicos. Es decir, es una especie de omisión que hace el Estado respecto al servidor público y la responsabilidad que tiene frente a todos los ciudadanos. Es decir, el Estado, si no capacita, por ejemplo, en materia de detenciones, por ejemplo, en uso de la fuerza, por ejemplo, en registros domiciliarios, en llevar a cabo diligencias de carácter judicial o de carácter ministerial, pues son omisiones, esas omisiones son atribuidas al Estado por hechos cometidos por servidores públicos. Es decir, por tener la calidad de servidor público, por formar parte del Estado, el Estado viene a ser la parte responsable. Ahora, un particular, sin tener un vínculo, sin existir un vínculo con el servidor público, no puede violentar derechos humanos. Esta persona caería dentro del ámbito penal. Por ejemplo, en el delito de tortura, solamente existe, comúnmente además escuchamos hablar de tortura, pero, es decir, si un particular, de particular a particular, llega a cometer lesiones graves en el lenguaje pues, ordinario, en el lenguaje vulgar, pues decimos una persona torturó a otra. Sin embargo, el término de tortura es limitado, es decir, solamente la tortura la puede cometer un servidor público. Ok. ¿Se puede decir delitos contra los derechos humanos? Actualmente vemos, y vemos de forma frecuente, cómo llegan a existir en nuestro Estado, además, integración de averiguación previa, por violación a derechos humanos. Perdón que te detenga, esto va un poco pues, de la mano con, igual y a lo mejor es otra diferencia, ¿no? En dónde están legislados unos y los otros, ¿no? El derecho penal, si se encuentra legislado, y los derechos humanos, pues recientemente en la Constitución, ¿no? Sí, sí, bueno,
El derecho penal evidentemente se encuentra legislado, los derechos humanos también se encuentran legislados, pero son materias totalmente diferentes. Que encuentran una intersección, que tienen un vínculo, sí que tienen un vínculo, pero se trata de dos cuestiones totalmente distintas, ¿no? El vínculo, por ejemplo, que se puede encontrar dentro de lo que es el derecho penal y los derechos humanos, pues es que el derecho penal encuentra su límite en los derechos humanos. Es decir, el derecho penal no puede actuar más allá de lo que te marca los derechos humanos. Así tenemos que los derechos humanos es un marco, límite al derecho penal. Por ejemplo, si bien puedo llevar a juicio a una persona, a proceso a una persona, no puedo violentar o quebrantar ciertas garantías que te establece el derecho. Esto porque el acceso a la justicia o la tutela judicial efectiva o el debido proceso pasan a formar parte ya de los derechos humanos. Por ejemplo, el Estado mexicano no tiene actualmente establecida la pena de muerte. Y ya los instrumentos internacionales ahí limitan al derecho penal. Es decir, aquellos estados que no tengan establecida la pena de muerte no podrán establecerla. Pero, por ejemplo, los que sí tienen establecida la pena de muerte, porque sus gobiernos tienen establecida la pena de muerte, ¿no están vulnerando algún derecho humano? Pues mira, es una pena legítima. Es decir, ya está establecida ahí, entonces ya está establecida en su legislación interna, luego entonces pasa a ser una pena legítima. Lo que sí es que los instrumentos internacionales no prohíben de forma radical la pena de muerte para los estados que ya tienen establecida la pena de muerte, pero sí establecen ciertos parámetros, es decir, que deben cumplirse para llevar a cabo este tipo de penas, ¿no? Por ejemplo, alguna persona que interponga algún recurso no puede ser ejecutada hasta en tanto la autoridad competente no resuelva sobre ese recurso. Por eso frecuentemente vemos que en Estados Unidos van posponiendo las penas, la pena de muerte, ¿no? Porque hay un recurso interpuesto por parte de la persona. Sí, eso es un comentario que te iba a hacer acerca de lo que me dices. Es, por ejemplo, seguramente en Estados Unidos la mayoría de las personas que estén sentenciadas a pena de muerte interpondrán algún tipo de recurso. Pero ¿qué pasa en otros países? Hablando de otro continente también, ¿no? Que donde la pena de muerte pues también se da por delitos que nosotros podríamos considerar no tan graves y allá no tienen el conocimiento de que pueden interponer un recurso para... Sí, claro, eso es una de las características solamente que ponen los instrumentos internacionales, pero otra de las características es que solamente la pena de muerte sea para delitos graves. Podemos ver diversas sentencias a nivel internacional, pero no solamente respecto a la pena de muerte, sino respecto de penas privativas de libertad prolongadas, como los instrumentos, como la Corte Interamericana y la Corte Europea de Derechos Humanos se han pronunciado al respecto. En este sentido, tenemos, por ejemplo, un caso contra Guatemala, donde la persona se le trata de aplicar una pena privativa de libertad por un delito en grado de tentativa. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, retomando además un caso de Reino Unido, de la Corte Europea de Derechos Humanos, determina que hay una violación al principio de proporcionalidad. Es decir, la pena siempre tiene que ser proporcional al daño causado. Es decir, la conducta que lleva el sujeto activo del delito, la persona que comete el delito, tiene una necesaria consecuencia, pero esa consecuencia tiene que ser proporcional
a la conducta que llevó a cabo. Ajá. Luis, nos podemos quedar con esta idea y retomamos en el siguiente bloque, ¿te parece? Claro. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros, estamos en Expediente INACIPE. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les comento que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales, los números de teléfono que aparecerán en sus pantallas y en nuestro Twitter, que es @expediente_. Queremos saber sus sugerencias y comentarios acerca del programa. El día de hoy estamos hablando del vínculo entre el derecho penal y los derechos humanos. Luis, antes de irnos al corte nos estabas platicando de un ejemplo en el que se violaba el derecho de proporcionalidad. ¿Nos podrías ahondar un poquito más en este tema? Sí, mira, hay otro ejemplo que iba a dar también antes de irnos al corte, y es el caso de César contra Trinidad y Tobago, así es conocido. Esta es una sentencia que emite la Corte Interamericana el 11 de marzo del año 2005. En esta sentencia se considera la racionalidad de la pena privativa de libertad que estaba prevista en una ley interna, Trinidad y Tobago, en el marco de un derecho penal democrático. Establece la sentencia que la medición razonable debe existir una medición razonable en las consecuencias que supone todo delito. Es decir, la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que debe existir una graduación adecuada de la pena conforme a los bienes jurídicos que se afectan mediante la lesión o bien mediante el peligro al bien jurídico. Así, tenemos que no es admisible, por ejemplo, sancionar una tentativa con penas muy elevadas, que deberían asignarse más bien a delitos consumados. Actualmente, pues nuestro Estado vemos que maneja penas muy elevadas, sin embargo, son penas legítimas, son penas establecidas ya por el legislador. Lo que hay que considerar es la parte de cómo se está cumpliendo esa pena. Esto que me estás comentando me viene a la mente el tipo penal de delincuencia organizada, ¿no? La delincuencia organizada se castiga a personas que se reúnan para cometer delitos sin que lo cometan. ¿Esto también entraría? Por ejemplo, aquí hay una violación, un quebrantamiento al principio de proporcionalidad. Es decir, la reunión de hecho de 3 o más personas con la finalidad de cometer determinados delitos que establece el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, es un tipo penal que se llega a anticipar, que se llega a adelantar a la comisión del delito. Es decir, la simple reunión de las 3 o más personas, esa simple reunión de hecho ya puede ser sancionada penalmente. Pero, ¿qué pena es la que se le establece a esta reunión de hecho? Bueno, pues el artículo 4, me parece, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada establece 2 tipos de funciones para la aplicación de pena. Los que tengan funciones de dirección o aquellos que no tengan estas funciones. Los que tengan funciones de dirección, se les puede aplicar hasta 40 años de prisión. Es decir, vemos cómo hay una desproporcionalidad entre lo que es la conducta de la persona y la pena impuesta, y esto porque sin aún llevar a cabo siquiera actos preparatorios, se les puede imponer una pena de 40 años de prisión. Por eso vemos que a nivel internacional, en diferentes partes del mundo, no existe este tipo penal de delincuencia organizada. Solamente existe en el Estado mexicano y me parece que en El Salvador. Pero todos los demás países lo tienen regulado en el ámbito procesal. Es decir, no pasa a ser un delito, sino pasa a ser un agravante. Yo creo que el Estado aquí
por el quebrantamiento a este principio de proporcionalidad, debería replantearse pues, la necesidad de que la delincuencia organizada pase a formar parte de lo que es un agravante. Bueno, esto era a colación de, ¿se parecería al caso de César contra Trinidad y Tobago? ¿Cómo se...? Por ejemplo, de fondo sí, se parecería de fondo porque lo que se está violentando en ambas figuras sería el principio de proporcionalidad. Es decir, no es correcto que se aplique en la tentativa una pena que corresponde a un delito consumado. En delincuencia organizada, el delito ya se tiene por consumado, pero porque política criminalmente se ha establecido en la norma, en la ley, se ha establecido de esta forma, pero tampoco es correcto que exista un adelantamiento del derecho penal tan exagerado, imponiendo penas privativas de libertad tan altas, ¿no? Luis, volviendo un poquito a la razón de ser de los derechos humanos y al concepto de qué protegen y qué hacen los derechos humanos, hay un punto que me saltó, ¿no? Tengo conocimiento de que existe una jurisprudencia que me va a permitir leer lo que dice personas morales, al reconocérseles como titulares de derechos humanos, pueden acudir al juicio de amparo en el nuevo sistema. Es una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia y quisiera que me aclararas un poco, que nos aclararas al auditorio y a mí, cómo es que una persona jurídica puede tener derechos humanos, ¿no? Como tal, ¿qué es lo que sucede en este caso? Bueno, vemos y nos damos cuenta, y comúnmente hemos escuchado, bueno, no solo que nuestra Suprema Corte haya incurrido, yo creo que ha sido un error de la Suprema Corte, pero no solo nuestra Suprema Corte ha incurrido en este tipo de errores, ¿no? Por ejemplo, en el Estado español se trataban de regular derechos humanos para los simios, porque nosotros deberíamos del hombre. Aquí, pues, se trata de regular derechos humanos para las personas jurídicas. Y la Corte Suprema del Estado mexicano está consciente de ello, que en marzo, sí, me parece que es en marzo de este año, de 2013, la propia Corte emitió una jurisprudencia que establece que a las personas morales, a las personas jurídicas, no pueden ser titulares de derechos humanos. Entonces, aquí ya tenemos una contradicción en la que entra la propia Corte, pero además porque los propios instrumentos internacionales son claros al establecer que solo son merecedores de derechos humanos las personas humanas. Así, la propia Suprema Corte, en esta jurisprudencia que te comento, de marzo de 2013, ha establecido, y que además trata sobre derechos humanos y control de convencionalidad, que el control de convencionalidad es la aplicación de los tratados internacionales sobre la norma interna, es decir, sobre nuestro derecho interno, ha referido que los derechos humanos van dirigidos a personas físicas, así de forma clara, ya que no puede interpretarse que se puedan proteger derechos humanos de un ente jurídico o de ficción legal como son las personas morales o personas jurídicas, toda vez que la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo primero, párrafo segundo, prevé que persona, solo persona para los derechos humanos es todo ser humano y que los derechos que reconoce esta declaración, la Declaración Americana sobre Derechos Humanos, son solo inherentes a la persona humana. Ello significa que las personas jurídicas no se les puede violentar derechos compatibles. Ello no significa que a las personas jurídicas no se les pueda violentar derechos compatibles con su naturaleza, como puede ser el caso de acceso a la justicia, como puede ser en materia tributaria, seguridad jurídica, legalidad, propiedad, etcétera, pero que además se encuentran protegidos legal y constitucionalmente, pero para ello la persona jurídica debe reclamarlos en una sede judicial
interna, ajá, es decir, mediante nuestras normas internas y no a nivel internacional o en materia de derechos humanos. O sea, Ok, y entonces ese es un tema que no es de derechos humanos, sino sería un tema penal, ¿no? Sería un tema penal o un tema procesal penal, por ejemplo. Hace un rato hablábamos del principio de proporcionalidad y cómo ha sido afectado. No son los principios del derecho penal. Quisiera que me contaras del principio de legalidad. ¿Cómo es que el principio de legalidad está atado a los derechos humanos? Mira, partiendo de que el principio de legalidad penal se expresa bajo el aforismo nullum crimen, nullo poena sine lege, es decir, no hay crimen y no hay pena sin ley, de este principio de legalidad penal se derivan 4 garantías tradicionales, ¿no? Más tradicionales dentro del ámbito penal, que es la garantía criminal, la garantía penal, la garantía jurisdiccional y la garantía ejecutiva. Pero también existen otros tipos de garantía derivadas de este aforismo, como es la exigencia de la ley previa, la exigencia de la ley cierta, la prohibición de analogía y la prohibición del non bis in idem. Bueno, pues la violación, partiendo de ello y de este contexto, lo que es el principio de legalidad, la violación a este principio tendría como consecuencia la violación, por ejemplo, al debido proceso, y de acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues es el derecho de toda persona a ser oída, 1, con las debidas garantías, 2, dentro de un plazo razonable, 3, por un tribunal o por un juez competente, independiente e imparcial, 4, que además estableció previamente por la ley en la sustanciación de cualquier asunto de carácter penal en contra de la persona o para la determinación de sus derechos civiles, laborales, fiscales o de cualquier otra índole. Para la Corte Interamericana eso es el debido proceso. Es decir, el principio de legalidad viene a ser un marco que garantiza la aplicación del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pero ¿cuál es el contenido de este artículo 8? El contenido del artículo 8 es justamente lo que establece el debido proceso, ¿cierto? El derecho a ser oído, al juez competente, al juez imparcial, el plazo razonable, el derecho a la defensa, tutela judicial efectiva, igualdad de armas procesales, etc. Así, por ejemplo, tenemos que actualmente los militares que cometan algún ilícito, algún delito en contra de personas civiles, pues es competente el juez civil, el juez ordinario, y no el militar, porque de otra forma se estaría quebrantando alguna de las garantías judiciales contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y por lo tanto se estaría quebrantando el principio de legalidad. Y bueno, en este punto me estás hablando de la Corte Interamericana, pero ¿quién es el responsable dentro del gobierno del Estado mexicano de verificar que esto se cumpla o de darle cuidado al debido proceso? Mira, el juez, el Poder Judicial, nuestra Suprema Corte, por ejemplo, nuestro Poder Judicial tiene diferentes instancias. Luego entonces, una persona que sienta vulnerados sus derechos, pues puede recurrir a una segunda instancia, por decirlo. Si los sigue sintiendo vulnerados, puede recurrir incluso a la Corte Suprema. En casos, bueno, aquí en México, en casos de derecho penal material o en casos procesales, en casos constitucionales, etcétera, ¿no? Porque vemos que en otros países está el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, ¿no? Bueno, se pueden recurrir en esas diversas instancias, pero más allá en materia de derechos humanos tenemos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, si no es resuelto nuestro problema, la problemática que el ciudadano llega a presentar, pues se puede
recurrir ante una instancia de carácter internacional. Ahora, supongamos que la persona ha sido violentada respecto al juez competente, ¿no? Es decir, es juzgada por tribunales militares. Ajá. Puede recurrirlo ante las instancias internacionales, y estas instancias internacionales pues llevarán el asunto como si se llevara de forma interna, pero a nivel internacional. Ahora, cada institución cuenta con una dirección de derechos humanos que vela por el respeto y el cumplimiento de los derechos humanos. Por ejemplo, PGR la tiene. Eso te iba a decir, cada uno de los operadores del sistema de justicia penal mexicano debe de tener cuidado en lo que a ellos les corresponde, ¿no? Claro, cada uno lo tiene, y además la reforma constitucional de 2011 lo ha establecido. Es decir, todas las instituciones que no lleguen a aceptar algún tipo de recomendación que emita la comisión, las comisiones de derechos humanos, sea a nivel local, sea a nivel federal, bueno, tendrán que ir a argumentar ante las cámaras cuál es la negativa de la recomendación. ¿Por qué están rechazando la recomendación que emite la Comisión de Derechos Humanos? Actualmente existe varios mecanismos de vigilancia a los derechos humanos. Vemos cómo se han establecido ya desde el año antepasado, órganos de vigilancia, por ejemplo, en casas de arraigo, en materia de derechos humanos, que bueno, ya el arraigo per se llega a violentar derechos humanos. Sí, claro. Pero vemos cómo el Estado mexicano va avanzando poco a poco en la eliminación de esta figura. Muchos de los estados ya han eliminado la figura de arraigo, por ejemplo, ¿no? Que es violatoria de derechos humanos, pero también existen mecanismos que vienen a vigilar estos derechos humanos, ¿no? Entonces vemos cómo Seguridad Pública tiene su área de derechos humanos, PGR tiene su área de derechos humanos, y así cada una de las instituciones tiene estas áreas de derechos humanos, aunque no solamente las instituciones en materia de procuración o administración de justicia deben tenerlas, sino cualquier institución debe tenerlas. ¿Por qué? Porque no solamente se violentan derechos humanos en el ámbito de lo penal, sino pueden violentarse derechos humanos también administrativo, ¿no? Sí, claro, un jefe, por ejemplo, una escuela, un profesor que le propine un golpe a un alumno con un carácter de tipo disciplinario, pero el golpe es grave, bueno, aunque sea grave o no grave, puede existir ahí una violación a los derechos humanos. Por ejemplo, puede existir tortura. ¿Por qué te digo grave y no grave? Porque la tortura actualmente se ha definido por grados, es decir, la tortura es el grado más alto frente a lo que son los tratos crueles e inhumanos, ¿no? Es decir, el grado de lesión es más alto que el de un trato cruel o inhumano. Por ejemplo, la persona que fue vulnerada de sus derechos humanos, ¿ante quién acude? ¿Ante la Comisión de Derechos Humanos local o la nacional o ya la Corte Interamericana? O sea, saber un poco cuáles son los niveles y en qué medida acudirían. Sí, aquí mira, dependiendo, es una cuestión también de competencia. Si, por ejemplo, el profesor, sigamos con el ejemplo profesor, para no poner los ejemplos clásicos, ¿no? y limitarnos hacia el ámbito de justicia, pero el profesor que le propina un golpe al alumno, y supongamos que sucede en determinado estado, ¿no? Bueno, pues hay que acudir ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ahora, si por ejemplo, la violación al derecho humano se da, por ejemplo, con una detención de policías federales, bueno, pues hay que acudir ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Si la detención ilegal se da por policías estatales, entonces hay que acudir
a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y ahí se ventilarán los asuntos. Ello no implica que ambas puedan llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos muchos casos, ¿no? Por ejemplo, que han llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Pero el primer paso a dar es acudir, evidentemente, a la interposición de una queja ante la comisión respectiva. Después, las comisiones de derechos humanos requerirán determinados informes a las instituciones a efecto, y como lo establece la reforma constitucional de 2011, a efecto de lograr allegarse de una investigación para ver si el Estado es responsable administrativamente de esa falta de deber de vigilancia que tuvo el Estado respecto al servidor público, es decir, por la violación a derechos humanos. Luis, tenemos que ir nuevamente a una pausa, pero volvemos con este tema. Adelante. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros, estamos en Expediente INACIPE. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les recuerdo nuevamente que pueden estar en contacto con nosotros a través de los números telefónicos que aparecerán en sus pantallas, así como en nuestro Twitter, que es @expediente_. Los invitamos a seguirnos y a darnos sus sugerencias y comentarios acerca del programa. El día de hoy estamos hablando de la vinculación entre el derecho penal y los derechos humanos. Luis, quería preguntarte acerca de la reforma constitucional 2008, la reforma al sistema de justicia penal. ¿De qué manera impacta esta reforma a la relación que el mismo sistema tenía con los derechos humanos? Bueno, la reforma al sistema de justicia penal se ha encaminado a establecer un proceso penal fundamentado en lo siguiente: en una división de funciones, otorga a la víctima un nuevo rol en este sistema procesal, es decir, establece lo que es la acción penal privada, establece criterios de oportunidad para delitos bagatela, pero sobre todo establece un proceso lleno de garantías, como puede ser la presunción de inocencia, el juez imparcial, el juez competente, el derecho a la defensa, el derecho de igualdad de armas procesales, al debido proceso, tutela judicial efectiva, además de los principios que rodean al sistema acusatorio, como es el caso de la inmediación, de la contradicción, de la oralidad. Y todo ello ha traído como consecuencia, o trae como consecuencia, la creación de un sistema penal más garantista y menos proclive al quebrantamiento de los derechos humanos. Pero más allá de lo que es la reforma del sistema de justicia penal, que, bueno, ahora comúnmente y hemos escuchado hablar un montón de lo que son el sistema acusatorio, ¿no? Además de esta parte y de esta garantía que trae ya per se el sistema, bueno, tenemos la reforma constitucional de 2011 que viene a reforzar y a darle sustento a esta reforma en materia de justicia penal. O sea, están relacionadas. Sí, están íntimamente relacionadas porque además, bueno, además yo no sé cómo se dio el cambio, en el sentido, o sea, no comprendo por qué se dio antes el cambio a la reforma del sistema de justicia penal y después el constitucional. Después el constitucional. Primero tiene que ser el constitucional, pero bueno, es algo raro, pero no limita, tampoco. Bueno, la reforma constitucional en materia de derechos humanos viene a reforzar esta parte, te comentaba. Es una reforma que es además trascendente, ya que modifica 11 artículos constitucionales, el 1, el 13, el 1, el 13, el 11, el 15, el 18, el 29, el 33, el 89, el 97, el 102 y el 105 constitucionales, dando con ello un avance de forma transversal, es decir, los derechos humanos atraviesan todo el ordenamiento jurídico, penal y no penal.
establece cambios importantes, como en materia terminológica, por ejemplo. Cambia ya desde el título, que era denominado antes de las garantías individuales, para crear de los derechos humanos y sus garantías, pero además utiliza un lenguaje incluyente, supliendo términos como derechos del hombre por derechos de la persona o derechos de los niños por derechos de la niñez. Es decir, utiliza ese lenguaje incluyente, ¿no? Por estas cuestiones de género, ¿no? Que además se han venido dando ya de forma frecuente. Alguna de las principales contribuciones, además, que ha traído esta reforma constitucional en materia de derechos humanos es que otorga una nueva jerarquía a los tratados internacionales en materia de derechos humanos al establecer que toda persona gozará de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y por los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano sea parte. A nivel constitucional establece las obligaciones del Estado de prevenir, de investigar, de sancionar y de reparar, sobre todo de reparar las violaciones a derechos humanos. Pero además establece la obligación también en todos los niveles de gobierno y en los tres órdenes de promover, de respetar, de proteger y de garantizar estos derechos humanos. Establece el principio pro persona como un principio de interpretación jurídica que además obliga al juez a aplicar normas de derechos humanos de la forma más amplia posible en beneficio de la persona. Incorpora esta reforma constitucional el respeto a los derechos humanos como principio del sistema educativo, del sistema penitenciario, que además está quedando muy olvidado el sistema penitenciario, y de política exterior. Reconoce además el derecho de toda persona de solicitar asilo por razones de carácter humanitario, otorga una garantía de audiencia a las personas extranjeras, establece e incorpora la prohibición de celebración de tratados internacionales que alteren los derechos humanos, no pueden celebrarlos. Por ejemplo, esta parte y a mí se me ocurre que esta parte de delincuencia organizada ha sido malinterpretado en la Convención de Palermo, porque si la Convención de Palermo, el objetivo fuera establecer una norma de excepción, penal de excepción, como la tenemos en el Estado mexicano, pues quebrantaría derechos humanos. Luego entonces iría en contra de la celebración de este tipo de tratados. Vamos, no estoy diciendo que el tratado esté mal, estoy diciendo que se ha bajado mal a la normativa interna. Pero también esta reforma constitucional enlista derechos que no pueden ser restringidos ni suspendidos en casos de excepción, fortalece, y es lo que te comentaba hace un momento, las facultades que tienen las comisiones de derechos humanos, otorgándoles una facultad de investigación de violaciones graves a derechos humanos. Me quisiera detener para que nos pudieras contar brevemente qué son los estados de excepción. O sea, ¿existe una excepción para la aplicación de los para el cuidado de los derechos humanos? Mira, realmente está prohibido, tanto por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 9 del pacto y el artículo 4 de la Convención. Y la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 29, habla de estos estados de excepción, de estos estados de emergencia. Es decir, los instrumentos internacionales, estos instrumentos internacionales que te comento, llegan a establecer que efectivamente los estados pueden llevar a cabo un estado, pueden suspender determinadas garantías. Determinadas, eso te iba a decir, ¿todos sus derechos humanos? No. Determinadas garantías, pero siempre que exista un riesgo contra la vida de la nación, se dice así.
contra la vida de la nación. Ajá. Pero pone determinados límites a la suspensión o a la restricción de esos derechos. Por ejemplo, no pueden ir dirigidos a una persona en particular. Dentro de los derechos que no se pueden suspender, y así lo reconoce desde nuestra Constitución hasta los instrumentos internacionales, bueno, pues no se puede, es decir, la prohibición de la tortura, esa continúa vigente. La desaparición, o sea, la prohibición de desaparición forzada de personas sigue vigente, la servidumbre, la protección de la vida. De la vida, exacto, ¿no? Sí, etcétera. O sea, llega a poner ciertos límites. ¿Podría ser, por ejemplo, el de la libertad? O sea, de que no pueden salir de sus casas en algún estado de excepción. Mira que es que esto es parte del ámbito de las libertades. Los estados de excepción, por ejemplo, en el caso de una invasión, de una guerra, por decirlo así, bueno, evidentemente se está protegiendo la vida de la persona. Es decir, no salgas de tu casa o refúgiate en este cuartel, no salga, pero eso ya es una medida de protección a la vida. No propiamente es una restricción como tal, ¿no? Como se llegaba a intentar en algunos estados, por ejemplo, como Michoacán o Chihuahua, donde decían, bueno, es que vamos a poner un estado de excepción, vamos a restringir la libertad para combatir, por ejemplo, al crimen. Bueno, en ese tipo de casos, evidentemente, habría que valorarse. Yo creo que no podría estar por encima de la libertad de la persona. Se ha llevado un debate importante, sobre todo allá, por ejemplo, en España, respecto a lo que debe permear, si la seguridad o la libertad de la persona. Bueno, se ha llegado a la conclusión, y yo soy partidario de ello, de que el ámbito de las libertades es más importante todavía, ¿no? Es decir, aquí habría que ponderar en el Estado mexicano que es más importante. Sí, yo escuché en alguna conferencia al doctor Sergio García Ramírez decir que existe como incógnita. ¿Cuál es el equilibrio, ¿no? Que si quieren tener una efectiva seguridad pública, entonces hay que tener tanto cuidado de los derechos humanos, ¿no? Y si quieres tener el cuidado de los derechos humanos, entonces no me pidas una seguridad pública en el país. ¿Existe un equilibrio o existe algún punto donde se puedan tener los dos? Sí, definitivamente. Ahí bueno, y tenemos muchos ejemplos, ¿no? En muchos países, ¿no? Donde se tiene seguridad y respeto a los derechos humanos, ¿no? Aquí una política de seguridad pública fundamentada en el respeto al ámbito de las libertades y derechos de las personas, pues asegura necesariamente el respeto irrestricto de derechos humanos del que habla la Constitución. Actualmente contamos con una restricción importante en las libertades de la persona, con el propósito de mantener cierto grado de seguridad, o una seguridad pública adecuada, ¿no? Lo que nos ha llevado necesariamente a un quebrantamiento importante en materia de derechos humanos. Por ejemplo, la ley de la Policía Federal. El artículo 5 de la ley de la Policía Federal te habla de una investigación preventiva del delito. ¿Qué es esta investigación preventiva del delito? Y lo define como el conjunto sistematizado de acciones y procedimientos encaminados a la planeación, a la obtención, al procesamiento y aprovechamiento de la información. Imagínate, un estadio previo, con el propósito exclusivo de evitar la comisión de delitos. Es decir, el delito no ha surgido, pero ya te están investigando, ¿no? Esto lo vemos cómo se va reforzando dentro de la misma ley. El artículo 8 de esta ley de la policía establece dentro de las facultades y obligaciones que tienen, pues en la fracción cuarta dice realizar investigación para prevenir delitos. En su fracción sexta establece que puede recabar información en lugares públicos para evitar el fenómeno delictivo mediante la utilización de medios e instrumentos y cualquier herramienta que resulte necesaria para la generación de inteligencia preventiva. Llevar operaciones encubiertas
y de usuarios simulados para prevenir delitos. Ajá. Es decir, pero además se otorga facultades de control judicial, es decir, ellos, la propia Policía Federal, puede solicitar al juez autorización para intervención de comunicaciones telefónicas. Vemos cómo el artículo 48, en el caso, establece que esta autorización judicial puede otorgarse únicamente a solicitud del comisionado general. Esta ley no ha sido reformada, no ha sido cambiada, cuando existe, pero, dice, pero, el mismo artículo, cuando conste la existencia de indicios suficientes de que acrediten que se está organizando apenas la comisión de un delito, entonces puede llevar a cabo todo esto. Pero en caso de que durante esa investigación previa, preventiva, adelantada, anticipada y violatoria de derechos humanos, en caso de que durante esta investigación preventiva se advierta que existe actos preparatorios, que los actos preparatorios incluso pueden ser no punibles, pero aquí dicen, bueno, que sean punibles, pero el acto preparatorio es antes de la tentativa. Por ejemplo, la persona que va a construir una bomba y que trae consigo cables. Bueno, esos cables, ir a comprar los cables constituye o puede constituir un acto preparatorio. Bueno, entonces, en este caso dice, se da vista al Ministerio Público. Y esto me hace pensar y nos debe hacer reflexionar en esta investigación para la previsión de los delitos, en qué ámbito, en qué estadio nos está investigando, ¿no? Se quebrantan derechos humanos, desde luego que se quebrantan, por ejemplo, con la utilización de las operaciones encubiertas, de intervención de comunicaciones, etcétera, pues la intimidad o la privacidad de la persona. Puede incluso violentarse el domicilio de la persona, en el caso de una persona encubierta, es decir, una persona que no sepa que se está utilizando una personalidad aparente, es decir, permite el acceso a su casa de esa persona. Sí, claro. Entonces puede llegar incluso en un estadio previo, como lo establece la ley de la Policía Federal, puede estar quebrantando derechos humanos. Definitivamente. Luis, muchísimas gracias. Desgraciadamente el tiempo se nos terminó, podríamos seguir hablando un buen rato de este tema, pero yo te agradezco muchísimo que hayas venido a Expediente INACIPE. No, pues muchas gracias a ti, Lesma, y a Expediente INACIPE. Al auditorio los espero el próximo martes en un nuevo Expediente INACIPE. Sí.